Buenas tardes, estudiantes de 11º grado. Nos encontramos aquí en el día de hoy para trabajar con ustedes los contenidos correspondientes al programa de Historia de Cuba de 11º grado. Recuerden, estudiantes, que este programa consta de 4 unidades de estudio. La unidad número 1, antecedentes del proceso de formación de la nación y nacionalidad. La unidad número 2, que van a ver la lucha contra el dominio colonial español de 1868 a 1898. La unidad número 3, de 1899 a 1935, la lucha por la liberación nacional. Y la unidad número 4, del periodo de 1935 a 1952. Hoy trabajaremos con una temática de la unidad número 1. Unidad número 1, antecedentes del proceso revolucionario cubano, el camino hacia la nacionalidad y la nación cubana. De esa unidad tomaremos la temática 1.3, que tiene como asunto aspiraciones expansionistas de los Estados Unidos hacia Cuba durante la primera mitad del siglo XIX. Recuerden, estudiantes, que aquí en esta clase damos los primeros pasos hacia la nacionalidad y la nación cubana, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Nos proponemos en el día de hoy como objetivo demostrar las aspiraciones expansionistas de los Estados Unidos hacia Cuba durante la primera mitad del siglo XIX, a través de la explicación del profesor, el trabajo con el libro de texto, que es muy importante, el uso del libro de texto en todas estas clases que vamos a realizar para fortalecer el amor a la nación y a la identidad cubana. Recuerden, estudiantes, que en el siglo XIX se dieron una serie de corrientes políticas, corrientes que tuvieron sus demandas, sus figuras, sus aportes y manifestaciones. Estas corrientes políticas del siglo XIX son el reformismo. Recuerden que el reformismo es la corriente que negaba la lucha de clase, que lo que decía era pedir demandas a España, y ustedes saben que a través de demandas y reformas a España no se le podía arrebatarle nada. Tenemos el independentismo, corriente también del siglo XIX, con su figura representativa Félix Varela, con un pensamiento político avanzado y progresista para aquella época, corriente que tenía como objetivo lograr la independencia de Cuba. Era la corriente más revolucionaria y radical, porque estaba basada en el pensamiento político de Félix Varela, que decía que el primero que diera el grito de independencia en Cuba se le unirían todos los negros africanos, y que la única forma de arrebatarle algo a España era a través de la lucha armada. Tenemos el abolicionismo también como una corriente del siglo XIX que tenía como objetivo abolir la esclavitud, con su representante José Antonio Aponte. Debo decirles que todas estas corrientes fracasaron. Tenemos que hablar también del anexionismo, con su representante Narciso López, corriente reaccionaria y anticubana, representada por Narciso López, como decía anteriormente. Esta corriente tenía como objetivos fundamentales que negó la necesidad de la independencia de Cuba, el camino a la nacionalidad y a la nación cubana, y surgió para prolongar la existencia de la esclavitud. Estos elementos, estudiantes, pueden encontrarlos en el libro de texto en la página 52. Recuerden que esta corriente anexionista es la más reaccionaria y anticubana. Aquí estaban agrupados algunos terratenientes que veían que la posibilidad que tenía Cuba para salir hacia adelante era anexarse a los Estados Unidos. A esta corriente
se opuso una gran figura, la figura de José Antonio Saco, que con su pensamiento decía que era algo imposible anexar a Cuba a los Estados Unidos. Y para eso traemos en el día de hoy el análisis del artículo de José Antonio Saco que se titula Contra la anexión. Analicemos entonces, estudiantes, qué plantea ese artículo de José Antonio Saco. Y vamos al primer fragmento donde dice: la anexión, en último resultado, no sería anexión, sino una absorción de Cuba por los Estados Unidos. Tenemos que ir a ese fragmento, que hay una palabra clave que dice absorción. ¿Qué significa la palabra absorción? Era absorbernos, absorber a Cuba, porque recuerden que Estados Unidos no nos querían como un estado, sino como una colonia. Y de absorbernos, esta absorción traería consecuencias fatales para Cuba. Perderíamos nuestras costumbres, nuestra idiosincrasia, nuestra soberanía, y por lo tanto la anexión sería algo fatal. Pero analicemos también que planteaba Saco dentro de su artículo contra la anexión en el siguiente fragmento. Yo desearía que Cuba no solo fuese rica, ilustrada, moral y poderosa, sino que fuese Cuba cubana y no angloamericana. Aquí Saco reafirma lo que es nación y nacionalidad. De anexarnos a los Estados Unidos, perderíamos costumbre, soberanía, identidad, pero dejaríamos de ser cubanos para convertirnos en anglo-norteamericanos. Recuerden, estudiantes, que es muy importante trabajar con documentos, y este artículo constituye un documento que deben de ustedes estudiar, analizar y profundizar. Pueden encontrar estos fragmentos del artículo en su libro de texto en la página 52. Es importante el análisis de este documento por parte de ustedes, estudiantes. Por otra parte, podemos plantear que los círculos de poder de Estados Unidos siempre tenían la posición de apoderarse de nuestra isla, de frustrar con todos los medios posibles la independencia de Cuba. Y su mayor aspiración era anexar a Cuba a la Unión. Para eso utilizaron diferentes formas y también aspiraciones que ellos tenían hacia Cuba. Estas aspiraciones constituyen, estudiantes, antecedentes de las diferencias entre Estados Unidos y Cuba en esta primera mitad del siglo XIX. Quisiera decirles, estudiantes, que este contenido que voy a trabajar a continuación fue la primera pregunta de la prueba de ingreso que realizaron los estudiantes en este curso. Esta pregunta decía así textualmente: en la primera mitad del siglo XIX, las aspiraciones expansionistas de Estados Unidos hacia Cuba. Había que demostrarla a través de 4 elementos. Es muy importante, estudiantes, que ustedes sepan que cuando le dicen primera mitad del siglo XIX, es los primeros
años a partir de 1800 hasta 1859, primera mitad del siglo XIX. Ahora bien, ¿cuáles son esas aspiraciones expansionistas de Estados Unidos hacia Cuba durante esta primera mitad del siglo XIX? En su libro de texto aparece bien clarito en la página 59 cuáles son esas aspiraciones. Vamos entonces a analizar el primer elemento. Intentos de anexar la isla de Cuba, es decir, tuvieron muchos intentos de anexar la isla en 1805, 1807 y 1810. Este fue el anhelo principal de Estados Unidos, tratar de anexar nuestra isla a esa potencia poderosa para no convertirnos en un estado, sino en una colonia. Tenemos también como otro elemento fundamental dentro de las aspiraciones expansionistas la política de la fruta madura en abril de 1823. Recuerden ustedes que esta política planteaba que por la ley de la gravedad la fruta cuando estuviera madura caería hacia el suelo y al caer al suelo las manos estarían abiertas y esperando esa fruta. ¿Cuáles eran esas manos? Estados Unidos. ¿Cuál era la fruta? Nuestra isla Cuba. Esta política también la conocemos como la política de la espera paciente. Política que se aplicó por Estados Unidos en la guerra del 95, que cuando estuvieran creadas todas las condiciones, ellos intervinieron y España le cede a Cuba en bandeja de plata a los Estados Unidos. Otro elemento dentro de las aspiraciones expansionistas de Estados Unidos hacia Cuba lo constituye la doctrina Monroe, doctrina que fue planteada en diciembre de 1823 por James Monroe. Esta doctrina declaraba que el continente americano no podía ser colonizado por ninguna potencia extranjera y mucho menos europea. Este instrumento geopolítico planteaba también y garantizaba a la vez el hegemonismo norteamericano para el continente americano. Después, posteriormente, nace el llamado panamericanismo, América para los americanos. Recuerden, estudiantes, que este elemento de la doctrina Monroe aparece en su libro de texto para que profundicen elementos esenciales que planteaba esta doctrina, al igual que la política de la fruta madura. Tanto la política de la fruta madura como la doctrina Monroe constituyen los dos elementos fundamentales dentro de las aspiraciones expansionistas
de Estados Unidos hacia Cuba en la primera mitad del siglo XIX. Otro elemento también dentro de las aspiraciones lo constituye el Congreso de Panamá, llevado a cabo en 1826. En este Congreso participa Simón Bolívar, que tenía muy presente su latinoamericanismo y que abogaba por la independencia de todos los pueblos de América. En este Congreso se pretendía llevar a cabo una contienda para ayudar a la independencia de Cuba y de Puerto Rico. Pero ¿qué pasó? Que neutralizado este Congreso completamente por el gobierno de Estados Unidos para evitar, estudiantes, a toda costa que Cuba y Puerto Rico lograran su independencia. Recuerden bien que posteriormente Cuba y Puerto Rico se convierten en colonia de los Estados Unidos. Continuamos con otro elemento dentro de esas aspiraciones y tenemos que en 1848 se le ofreció a España la suma de 100 millones de dólares por la posición de Cuba. Esta posición era envidiada por los Estados Unidos. Recuerden que Cuba constituía la llave del Golfo y esa posición geopolítica que tenía Cuba la envidiaba los Estados Unidos. Este elemento constituye uno de los intentos de compra de los tantos que realizó Estados Unidos para comprarle la isla de Cuba a España. Les digo que deben de profundizar en su libro de texto acerca también de estos elementos que le estamos dando en la clase del día de hoy. Continuamos con otro elemento dentro de las aspiraciones expansionistas y tenemos otros intentos de compra que lleva a cabo Estados Unidos para comprar la isla de Cuba y fue en 1853 y 1857. Recuerden, estudiantes, que todos estos elementos que le he ofrecido aquí dentro de las aspiraciones expansionistas constituyen elementos y argumentos para que ustedes puedan cumplir el objetivo que nos proponemos en el día de hoy, que es demostrar las verdaderas aspiraciones expansionistas que tenía Estados Unidos sobre la isla de Cuba. Recuerden que estas aspiraciones se hicieron después realidad con la política de la fruta madura en la guerra del 95. Debemos de recordar también algo muy importante, que ustedes deben de profundizar este contenido por su libro de texto. Es la bibliografía básica para ustedes poder argumentarse de todos estos elementos para demostrar posteriormente cuáles eran las verdaderas pretensiones que tenía Estados Unidos sobre la isla de Cuba. Podemos entonces, estudiantes, arribar a conclusiones diciendo que Estados Unidos nunca desistió de apoderarse de la isla de Cuba. Para eso han utilizado todos los medios posibles y ustedes los vieron dentro de las aspiraciones, cómo fueron a los intentos de compra, cómo fueron a las diferentes políticas y doctrinas y también cómo quisieron anexar la isla de Cuba en varias ocasiones. Es muy importante recordar algunas de las palabras que dice Jefferson a Madison sobre la anexión de Cuba a los Estados Unidos. Y él planteaba: cándidamente confieso que he mirado a Cuba como la adición más interesante que podría hacerse a nuestro sistema de Estado. Si interpretamos las palabras de Jefferson, ahí están claramente cuáles eran esas aspiraciones que tenía Estados Unidos sobre Cuba. Esa adición es la anexión de Cuba a esa potencia tan poderosa que después, posteriormente, ustedes van a ver sus verdaderos propósitos cuando estudien las posteriores unidades
dentro del programa de 11º grado de Historia de Cuba. Una vez más, quedan bien vistas, bien declaradas las intenciones, las pretensiones de Estados Unidos hacia la isla de Cuba, que era anexarla, pero no como un estado independiente, sino como una colonia. Recomendamos entonces, estudiantes, como estudio independiente, la lectura del epígrafe 1.3 para que ustedes puedan responder las siguientes actividades. Actividades como la número 2 de la página 60 de su libro de texto, la cual dice: ¿qué documento prueba las intenciones de los círculos de poder norteamericanos de apoderarse de la isla? Argumenta con 4 elementos tu selección. Recuerden que aquí les dicen de argumentar los argumentos que tienen que dar acerca del documento que analizamos en la clase del día de hoy. Y la actividad 4 de la página 60 del libro texto, la cual dice: redacta un texto, y tienen que tener en cuenta a la hora de redactar el texto cuáles son las ideas que lleva a un texto. Demostrar con 4 elementos las aspiraciones expansionistas de los círculos de poder norteamericanos hacia Cuba durante la primera mitad del siglo XIX. En este texto, ustedes le van a dar cumplimiento al objetivo que nos propusimos en el día de hoy en la clase. Es demostrar con elementos concretos, a través de ese texto, cuáles son las aspiraciones expansionistas de Estados Unidos hacia Cuba. Con estos estudiantes nos despedimos, pero les soltamos para el próximo encuentro continuar trabajando con los contenidos del programa de 11º grado de Historia de Cuba, contenido que va a las 3 primeras preguntas del examen de ingreso. Esta preparación de 11º grado es fundamental en ustedes, y un buen 11º grado es un buen 12 grado. Muchas gracias y nos vemos en el próximo encuentro.